Gracias, Juan Pablo Subercasó, por explicarnos el escenario al cual nos enfrentaremos en los próximos meses. En el intertanto, hay un concepto, un tema que se ha instalado en el último tiempo en forma obligatoria en todos los procesos de producción y es la sustentabilidad. ¿Cuál es el camino sustentable en la producción de ciruela Dayan en Chile? Nos lo cuenta el ingeniero agrónomo Pablo Campino, jefe del programa de ciruelas Dayan en Pacific Nut Company, Chile. Hola, hola, buenas tardes. Agradecer a Chile Plus por una nueva invitación a exponer. En esta oportunidad la presentación se llama El camino sustentable en la producción de ciruela Dayan en Chile. La idea es hacer un repaso de distintos temas, algunas cosas que podemos ir validando en nuestros campos, muchos de ellos ustedes como productores seguramente ya han probado algunas de estas cosas y poder llegar a un manejo más o menos integrado. Entonces, para partir, hacer esta bajada importante de qué entendemos por sustentabilidad, concepto que venimos escuchando ya hace un tiempo, pero es bueno aterrizarlo, es bueno concretarlo en acciones, entonces hay que ir definiendo un poco qué significa. Con eso, explicar también y presentarle un poco lo que ha ido liderando y desarrollando Chile Plus, este estándar de sustentabilidad que ya está en desarrollo, faltan un par de temporadas todavía. Luego, llegar ya a algunas prácticas y acciones, como mencionaba antes, con manejos sustentables que nos vayan indicando el camino y digan más fácil ser sustentable o están más validadas algunas acciones que hace 5 o 10 años atrás. Luego, una validación de práctica, en ejemplo, de hace 2 temporadas, esta misma temporada que estamos ya terminando las cosechas y los secados, y con casos o algunas experiencias exitosas para compartirlas con ustedes también. Obviamente, terminar con un desafío futuro, hay mucho por hacer todavía, entonces, importante ir mirando hacia adelante también. Bueno, primero, obviamente, definir un poco la palabra o concepto de sustentabilidad. La RAE, si nos vamos a la definición, afirma o define como sustentable algo que se puede sustentar por sí mismo. Tiene cierto sentido, cierta lógica, ¿ya? Y sostenible es un proceso que se mantiene por sí solo en el tiempo. Ok. Luego, la ONU define sustentabilidad o sostenibilidad como lo que permite satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las habilidades de las generaciones futuras. ¿Ok? Incorporamos un concepto más que tiene que ver con el futuro. Luego la FAO lo define como las necesidades de las generaciones, o sea, agricultura debe satisfacer las necesidades de las generaciones presentes y futuras, similar a la definición anterior, y al mismo tiempo garantizar la rentabilidad, la salud ambiental y la equidad social y económica. Bastante más completa quizás esa definición, y con eso nos vamos a quedar para entender que el camino sustentable tiene que ver mucho más allá de lo medioambiental, sino que también con la rentabilidad y la equidad social. ¿Por qué elegir este camino de la sustentabilidad? Nosotros que somos productores, exportadoras, que estamos en el mundo agrícola, quizás si hace 5, 10, 15 años escuchábamos temas de sustentabilidad con el cambio climático, con todo esto que nos meten un poco de susto, nos costaba creerlo, lo veíamos pasar, estamos aquí en Chile, un poquito más lejos de donde pasan quizás todas las grandes catástrofes, pero hoy día vemos que no es así y hemos visto cómo los incendios han aumentado, se proyecta que van a seguir aumentando, no solamente en zonas que tienen condiciones más secas quizás, sino que también en condiciones húmedas o lluviosas. Las temperaturas globales las hemos sido testigos de ver cómo siguen aumentando, no solamente en verano, también en primavera, en invierno, como esta temporada recién pasada.
Y obviamente afecta, o ya llevamos un tiempo importante en sequía, con fuertes olas de calor, que sin duda afectan nuestro potencial productivo, o sea, nos pega y nos influye directamente en nuestras producciones. Los patrones de precipitaciones han cambiado, también los vemos, llueve fuera de estación, llueve en verano, hace un par de temporadas tuvimos una lluvia de 80 a 100 milímetros en algunas partes en enero, nos afecta, se hace más difícil predecir el clima, bueno, y todo esto dado también por los aumentos de los niveles del mar y huracanes que incluso hoy día ya son mucho más intensos y seguidos y frecuentes. ¿Ya? Entonces, claro, es un problema que afecta, hay también las inundaciones, es un problema que nos afecta directamente como productores, pero al mismo tiempo se ve una oportunidad, se ve una oportunidad que tiene que ver con el hacernos cargo como agrícolas. En resumen, ver un poquito de qué se trata este calentamiento global, por qué se genera y por lo tanto ver cómo lo podemos combatir o apalear un poco sus efectos. En súper breve, entender que desde la revolución industrial en adelante se ha acumulado o ha aumentado el dióxido de carbono, particularmente en más de un 50% hasta el día de hoy. Y no es solamente el dióxido de carbono, sino que también tenemos gases como el óxido nitroso y el metano que se concentran en la atmósfera y esto hace que genere un aumento de las temperaturas con todos los efectos negativos que estábamos revisando antes. Nos venimos a Chile, que también no somos ajenos, y vamos a desglosar un poco de dónde se generan todos estos gases de efecto invernadero, que son un poco la causa de este gran problema. Y obviamente vemos que la industria de la energía o la combustión tiene prácticamente el 75% de la generación o emisión de estos gases y la agricultura también algo contribuye con un 11%. Es bastante menor, cualquiera podría decir, oye, vamos entonces que la industria de la combustión o la de la energía se hagan cargo de esto, ¿por qué nos tenemos que hacer cargo nosotros? Bueno, podemos. En este segundo gráfico se ve cómo se contrarresta o se puede contrarrestar la emisión de los gases de efecto invernadero a través justamente de reforestaciones o los bosques, básicamente todo el suelo más agrícola si está bien manejado. Entonces, ese balance, la idea es poder hacerlo cada vez más cerca a cero. Ahí el 2017, que se dispara incluso las emisiones, es porque es por el efecto de los incendios del 2017, que se quemó mucha superficie de bosque y eso hace que se dispare ese pic de emisiones. ¿Cómo se componen estos gases? Un poco lo que veíamos, importante el dióxido de carbono, que está compuesto ¿verdad? por carbono, que es el 76% de estos gases de efecto invernadero, seguido después del metano y del óxido nitroso que veíamos antes. Entonces, ok, tenemos un problema, nos está afectando. ¿Qué podemos hacer nosotros como productores o cuál es el camino que podemos tratar de seguir para compensar un poco todo esto y mirar hacia adelante y, como dice la definición, asegurar un poco la producción y las generaciones futuras? Bueno, Chile Bruns hoy día por lo menos también se hace cargo como industria y ya lleva un par de temporadas desarrollando un estándar de sustentabilidad que... está permanente. Vamos a tomar agüita.
Ahí está. Bien. Bueno, entonces les estaba contando, Chileprun se hace cargo un poco de esto, ve la oportunidad y ya se está desarrollando un estándar de sustentabilidad en la industria que tiene que ver básicamente con generar algunas acciones en dos grandes formatos. Uno que es la producción primaria, que es lo que nos convoca generalmente a los productores, y en segunda instancia la adecuación en la agroindustria también, ¿verdad? Que es toda la parte más de proceso, descarrozado, etcétera, y exportación. Y va a tomar 5 grandes dimensiones, que es lo ambiental, la calidad, social, gestión y ética, también un poco tomando esa definición que vimos en un principio. Todo esto está apoyado por el Ministerio de Agricultura, el FIA, ICA, Chile Origen Consciente. Hay un stand también que lo pueden visitar, entender un poco más de qué se trata. Está en desarrollo, quedan un par de temporadas, se están trabajando en eso y interesante estar mirándolo porque es bien pionero en general. Luego, como productores, si nos concentramos en esa producción primaria, que muchos de ustedes, ¿verdad?, ya son productores, entendemos cómo podemos ir bajando estas acciones que son o nos ayudan a seguir este camino de sustentabilidad. Entonces tenemos primero un gran concepto que es el suelo, estas cubiertas vegetales que ya hemos venido hablando, que hemos venido ya haciendo estos cambios de paradigma en los manejos agrícolas. Y también, obviamente, están los agroquímicos entendiendo, obviamente, la industria de los agroquímicos. Hoy día hay alternativas más biológicas que también ya están cada vez más validadas. Entonces, el suelo, ¿por qué es tan importante? ¿Cómo lo podemos trabajar o mejorar? Hoy día, con los ácidos húmicos o fúlvicos, hemos podido ir logrando mejorar la textura, las compactaciones. Generalmente los suelos ya están muy degradados, están muy compactados. Y con esta enmienda, ¿verdad?, podemos mejorar las texturas y ir descompactando, mejorando la aireación. Y con los consorcios microbianos aumentamos, obviamente, la cantidad de bacterias y de hongos benéficos del suelo que nos van a ayudar a generar una mineralización y una producción de plantas mucho más sana. Con el fin de aumentar la materia orgánica y disminuir las compactaciones que nos van a ayudar a tener huertos más sanos. Luego con las cubiertas vegetales también, que pueden haber siembras, hoy día ya podemos ver siembras realmente praderas en la entrilera, o por lo menos ya ir dejando algunas hierbas naturales, ¿verdad?, que se presenten en cada uno de los campos, cambiando algunos manejos, ¿verdad?, en vez de rastra, quizás pasar una rana y ir dejando ya estas cubiertas vegetales más naturales. ¿En qué nos va a ayudar? A disminuir la erosión y mejorar la retención de humedad. Hoy día estamos en un ciclo seco de sequía y si nos permite mantener más humedad en nuestro suelo, obviamente va a ser un impacto positivo en nuestra producción. Y en estos agroquímicos, las alternativas hoy día que tenemos son variadas y validadas. Tenemos aminoácidos, extractos de algas, extractos vegetales, todos que nos ayudan sobre todo a efectos de estrés o desestresar en condiciones hoy día cuando tenemos temperatura alta o condiciones abióticas estresantes. Entonces, incluso podemos sumar ahora los inductores de genes de resistencia y ya lo que probablemente muchos han escuchado, los microorganismos como bacillus o tricodermas, que los podemos aplicar tanto foliares como al suelo. Todo esto nos permite tener iguales o mejores resultados de la agricultura un poco más tradicional de hace no tantos años atrás, pero garantizar también el cero residuo de la fruta. Muchas veces algunos dicen, oye, ¿qué pasa con lo orgánico? Yo digo, bueno, quizás no seamos orgánicos, pero sí seamos cero residuo. Importante. Y al mismo tiempo, si nos permite, como decía, al menos mantener la producción, ya es positivo. Y si nos permite mejorarla, bienvenido. Con todos estos manejos de forma más integral,
lo que estamos haciendo es, vamos a mejorar la fijación y el secuestro de carbono, de ese dióxido de carbono que veíamos en las primeras láminas, que lo tenemos en la atmósfera, generando efectos invernaderos y generando todos estos cambios negativos en el clima. Entonces, en vez de tenerlo suelto en la atmósfera, lo podemos incorporar y fijar en nuestro suelo. Por eso tenemos esa oportunidad como productores de ciruela o de lo que sea, pero como producción primaria. Y esta fijación en el suelo del carbono nos va a permitir aumentar la fertilidad de los suelos, que hoy día está cada vez más degradada, poca materia orgánica, con suelos compactados, y también ir aumentando un poco la biodiversidad, que nos va a generar bastante beneficio. Algunos repasos de estos manejos con algunas experiencias que hemos hecho en los campos. Bueno, partiendo por los fitosanitarios, hemos visto sobre todo temporadas como estas de lluvias tardías, ¿verdad?, cómo han aumentado algunas enfermedades de la madera, cáncer bacterial o pudrición en raíces. Y ahí ya lo hemos venido tratando con algunas alternativas más biológicas que han tenido buenos resultados. Aquí podemos ver, estas son raíces con armilaria, que genera muerte y pudrición de raíces. Generalmente podemos ver plantas muertas o secas en la parte aérea y los problemas los estamos generando abajo. Para eso ya hemos visto que un control de tricoderma funciona súper bien. Cáncer bacterial también, tenemos cada vez, esta temporada también se ha visto harto. Mortalidad de plantas, nos disminuye la producción, y ya hemos ido haciendo algunos manejos también más validados, lo hemos con el comité técnico incorporado hoy día en los programas fitosanitarios, y son Bacillus, que son bacterias, Trichoderma, que son hongos, y nos ayudan hoy día a reemplazar y ir bajando un poco las cargas de cobre, ¿verdad? Y con buenos resultados incluso antes, después de la poda, para poder controlar estas enfermedades en la madera. Las mismas cubiertas vegetales, además de verse bonito, ¿verdad?, el campo hoy día con el verde entre medio, nos permiten esta retención de humedad, nos permiten mejorar la cantidad de materia orgánica, todo eso es fertilidad, nos permite fijar este carbono que hablábamos antes, que está suelto hoy día en la atmósfera, generando todos estos problemas climáticos, y al mismo tiempo también algunos nos van a ayudar a fijar nitrógeno, que nos gastamos, hablábamos antes de exportar o traer los fertilizantes en barco, gastarnos un presupuesto importante, y el nitrógeno está en el aire también, lo fijamos en la tierra gratis. Bueno, el favorecer todo esto nos va a ayudar también a ir favoreciendo el desarrollo de los microorganismos y tener un suelo mucho mejor. Al mismo tiempo, obviamente, disminuir el uso de los herbicidas. En la descompactación de los suelos también es importante medir, muchas veces ver qué pasa abajo, ¿verdad?, con buenas calicatas. Compactaciones sobre 300, generalmente están sobre 250, 200 newton, los primeros 30 centímetros, que es muy difícil que las raíces exploren y sigan creciendo. Hoy día, con los ácidos húmicos, particularmente, en la misma temporada podemos lograr llegar a bajo los 100 newton, que eso nos va a favorecer de manera importante el desarrollo de las raíces, aireación, entonces ya es un efecto súper positivo para el desarrollo del árbol en general. Validado. Y eso obviamente también nos va a ir permitiendo un desarrollo radicular mucho mejor. Todo eso, bueno, esos son ¿cómo se llama? Los agregados, ¿verdad?, donde está pasando de todo y que está permitiendo que la planta absorba mucho mayor los nutrientes que necesita. A ver si se arrancó. ¿Se me echa una mano?
si no, ¿no se puede pasar de alguna forma manual aquí? Sí. Ahí estamos. ¿Sí? A ver, vamos a probar. Bien. Gracias. Bueno, el desarrollo radiculares, aquí mostrar brevemente un ensayo que hicimos con Bionativa durante 2 temporadas, que fue con consorcios microbianos comparados contra los enraizantes hormonales. Pusimos jaulas, ¿no? Los consorcios microbianos, para el que no sepa, son bioestimulantes biológicos que están compuestos por tricoderma y bacillus, bacterias y hongos, ¿ya? Que van al suelo. Entonces pusimos estas jaulas en distintos cuarteles de riego tratados. Luego, después de los 2 años, esto fue en marzo, la sacamos y pesamos un poco el desarrollo, las raíces y logramos tener súper buenos resultados de peso de raíces, casi un 30% más con el biológico sobre un hormonal. Yo no digo que sea siempre eso, pero por lo menos sí podemos validar que efectivamente funcionan y logramos tener un mayor desarrollo de raíces con estos bichitos, como de repente nos dicen por ahí, me dicen, oye, yo no le creo a estos bichitos. Bueno, lo vimos, hicimos un buen ensayo y resultó bien positivo. También medimos, obviamente, lo que probablemente a muchos les importe, que es el tema de la producción y los calibres, bien medidos y llevados también hasta el resultado a seco, porque muchas veces todos los que nos muestran, nosotros que estamos en la industria del deshidratado, llegan hasta la cosecha fresca y ahí quedamos y nos quedamos con la duda quizás de cómo podemos seguir hacia este deshidratado. Entonces, construimos curvas. En la curva de rojo vemos que tiene una mejor distribución de calibre, la fruta con el tratamiento en el suelo. Y obviamente el peso promedio también estuvo mayor, o sea, de 6,8 a 5 gramos por fruta seca, ¿ya? Esto fue llevado todo a deshidratado en horno en este caso. Las 2 frutas de los tratamientos y el testigo estaban con grados Brix de 21 grados Brix esta temporada. Ahí están las muestras que no eran pocas, eran en base a 10 kilos frescos. Y veamos las conversiones, cómo se comportaron, secado en horno, llevado a 18% de humedad. Tuvimos un 5% de conversión este año, que tuvimos conversiones malas, como lo habló Juan Pablo, que todo lo hemos conversado aquí, que estamos viendo que conversiones promedio van a andar entre 7, entre 8. En este caso, secado en horno, tuvimos con el 3,3 versus 3,5, que ya es un 5% de peso más, es importante. Y además, una serie mejor en cuanto a calibre. Entonces, hay efectos. Insisto, no digo que vaya a ser siempre, pero sí es interesante mirarlo. También lo hicimos, obviamente, a lo que más nos representa, que es lo secado en horno. Tuvimos 20 días secando más de 30 kilos que se cosecharon en las mismas condiciones. La secamos a sol y al día 21 pesamos y también lo llegamos también hasta los 18 de humedad para netear, obviamente, comparar con las mismas cantidades de agua. Y también tuvimos diferencias en las conversiones muy similares a la anterior y con diferencias también importantes en el calibre. Por lo tanto, es súper consistente tanto en el deshidratado en horno como deshidratado sol, con conversiones a favor sobre un 5%, que no deja de ser, más lo que se gana en calibre. Y por último, yo sé que muchos hacen también fresco, entonces también esto lo comparamos la cosecha 23, y lo comparamos lote a lote, sectores de riego distintos contra la entrega de la exportadora, o sea, con 15.000 kilos frescos de cada una de las frutas, y nos dio una diferencia en las distribuciones de calibre bastante también importante,
En el testigo, este era sin consorcio microbiano, un 75% sobre el calibre J versus un 83% sobre el calibre J en el sector con tratamiento, que no deja de ser también. Y por último, también seguir un poco con esto medio nuevo, quizás, que es los activadores de genes de resistencia. Cuando veíamos un poco las condiciones climáticas de esta temporada, con las altas temperaturas, clima complicado, decíamos, bueno, probemos cosas, tenemos herramientas, pero aprovechemos también de probar otras. Y en este caso hicimos esta prueba de genes de resistencia, que en base a una pseudomona, y dijimos, bueno, ¿qué vamos a medir? Hicimos 4 aplicaciones durante enero, cada 20 días, y medimos caída, medimos aborto de fruta desde la última semana del año, o sea, semana 52, hasta previo la cosecha, en sectores de riego, ¿ya? El mismo sector de riego, separado en 2, con aplicaciones foliares. Fuimos midiendo en más de 6 plantas las caídas semanalmente, ¿ya? Y hay 2 cosas que me sorprendieron. Una es que en el tratamiento efectivamente tuvo un 6% menos de caída durante estas 8 semanas. Y lo otro fue que el testigo tuvo un 21% de caída desde finales de diciembre. O sea, estamos viendo que cuando nosotros hacemos nuestras regulaciones de carga, no sé si lo miden generalmente en los campos, a mí no me toca medirlo mucho la verdad, es que hacemos conteo, botamos fruta, qué sé yo, dejamos un número de carga más o menos ya establecido y después pues, tenemos un 20% menos. No deja de ser, no deja de ser. Con todos estos manejos, lo interesante, un poco lo que conversábamos antes, podemos llegar al cero residuo, o sea, sin tener o teniendo un producto mucho más sano al consumidor y con efectos positivos en la producción, bienvenido, ¿por qué no hacerlo? Integrando un poco todos estos manejos, hay un concepto que habla de las 3M, que es la materia orgánica, los minerales y los microorganismos, que es un poco lo que revisamos recién. Y hay una 4ª M, que es el de los manejos. Entonces, cuando hacemos todo este manejo integrado, que en este año aquí lo hicimos, en la imagen de acá a la izquierda podemos ver un análisis de NDVI, que es satelital, ¿verdad?, que mide la biomasa y el vigor de los huertos, básicamente fotosíntesis. El 19 de noviembre del 2023, ese fue un sector de prácticamente 10 hectáreas que lo tratamos un poco con todos estos manejos que conversamos y vemos cómo se comportó al 8 de enero, medido obviamente con el mismo satélite, donde su NDVI mejoró bastante y el resto no tratado fue en disminución. Entonces vimos un efecto de vigor importante en los huertos, que nos ayuda a validar todas estas herramientas y alternativas. Y al mismo tiempo fuimos midiendo, durante las visitas, fuimos midiendo un poco la fruta y veíamos consistentemente que la fruta era más pesada, no sé si necesariamente más grande, pero sí más pesada, que un poco es lo que buscamos. Nosotros estamos generando y produciendo azúcar en nuestra producción de fruta seca. Entonces, importantes diferencias. Y en el mismo campo, en otro sector, teníamos un problema ahí, se ve una zona más rojiza, también esto eran 20 hectáreas. Hicimos los mismos tratamientos, pero no despegaba tanto al 19 de noviembre, entonces decidimos reforzarlo por vía riego al suelo, hicimos un reforzamiento de la estrategia, y ese sector lo logramos convertir en al 8 de enero con un importante crecimiento, desarrollo, vigor que se notó. Hay una foto de cómo se veía, que era un sector grande, importante, con hoja débil, hoja amarilla, poco brote, hoja chica, ahí nomás. Y lo logramos convertir, logramos esa expresión de brotes que buscamos, generar madera, y hojas un poco más grandes, mejor fotosíntesis,
logramos un efecto importante, el cual nos va a ayudar no solamente en la producción de este año, sino que en las próximas producciones, ¿ya? También con poco todos los tratamientos de ir disminuyendo la compactación del suelo y ir generando estos agregados en las raíces. Entonces, bueno, viendo los problemas, viendo algunas alternativas, hay que tomar o sumarse al carro de los desafíos futuros. Está este tema del carbono neutralidad. En breve, un poco explicar de qué se trata, que es alcanzar Chile se comprometió a alcanzar este carbono neutralidad al 2050 y que habla un poco de contrarrestar estos gases de efecto invernadero, ¿verdad?, a través de estas capturas de carbono en los suelos, ¿ya? ¿Por qué? Porque, bueno, ya tenemos algunos compradores que están preocupados. La Unión Europea hoy día habla de proyectos de descarbonización, está poniendo impuestos, está prefiriendo proveedores que estén comprometidos con este concepto. Ya hay distintas noticias en distintos diarios y medios del mundo, por lo tanto está presente, no es que vaya a pasar en 10 años más, es ahora. Y estas capturas que hablábamos antes, aquí una startup nacional de algunos chilenos que estuvieron en un magíster en España, que hicieron un modelo, una plataforma que estima y puede medir y cuantificar algo que hasta hace poco no se podía cuantificar, la captura de carbono en los suelos dependiendo de los manejos de cada uno. Entonces, marcan te pueden medir en el campo estas capturas y medir una brecha que puedas seguir capturando carbono en los suelos. Y está interesante porque eso se puede certificar y después validarlo de forma, ya sea venta, compensación o de una forma de medir los buenos manejos que se estén haciendo en nuestros suelos. Y como reflexión final, una frase que me gusta, por lo menos a mí me gusta mucho, que es que la agricultura no es la culpable, lo vimos, pero sí es la solución. Entonces, si bien quizás otros países, ¿verdad?, generan mucho más gases de efecto invernadero, en la agricultura hay un poder importante de poder atrapar todo este carbono, ¿verdad?, y ponerlo en los suelos y al mismo tiempo ganar todos estos beneficios que vamos a tener, mejor fertilidad y mejores huertos de forma mucho más sustentable. Considerando también que la población va creciendo, por lo tanto tenemos que generar más y mejor. Por lo tanto, ese futuro debe ser sustentable. Los suelos tienen este rol clave para poder revertir estas condiciones adversas. Así que a cuidar los suelos y regenerarlos de a poco. Muchas gracias.